Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Sebastián González Castillo y en el día de hoy, junto a mi compañero Francisco Breguete, le estaremos explicando sobre qué es la atención y los distintos factores que influyen en ella. Bien, muy buenos días. Mi nombre es Francisco Beregüete. Soy el joven que está ubicado a la izquierda y les estaré hablando del libro Aprendiendo a Aprender de Héctor Ruiz. Francisco, he escuchado que algunos piensan que el estudiar con música puede tener algún efecto en el aprendizaje. ¿Crees tú que hay alguna relación de la atención con el estudiar con música? Bien, algunos creen que sí, otros creen que no, pero hasta hace unos años no se había llegado a una conclusión más o menos definida. Hasta que en el año 2014, unos científicos de la Universidad de Harvard, llamados Nick Perran y Harry Scurris, hicieron un estudio donde llegaron a la conclusión que el estudiar con música no es beneficioso para el aprendizaje, sino que es un mito mental que se han inventado las personas, porque el estudiar con música no genera ningún beneficio en la capacidad cognitiva de la persona. Los neurocientíficos anteriormente mencionados llegaron a esta conclusión al hacer un experimento que dividieron en cuatro partes. La primera parte era un grupo de estudiantes que iba a estudiar con música instrumental. Otro grupo iba a estudiar con música que le gustaba. Un tercer grupo iba a estudiar con música que no le gustaba. Y un cuarto grupo iba a estudiar con música totalmente insonora, o es decir, en silencio. Al final del experimento se llegó a la siguiente conclusión. El primer grupo que estudió con música instrumental, aunque al principio les gustaba y jamás maximizaba el aprendizaje, pero luego se generó una distracción porque su atención divagaba. El segundo grupo, que estudiaban con su música preferida, se distraían totalmente porque el ritmo lo distraía. El tercer grupo, que estudiaban con música que no les gustaba, ese ruido que les resultaba contraproducente, lo hacía que se distrayera y que perdieran su enfoque. Pero el último grupo, el que estudió en silencio, pudo mantener su atención intacta, ya que al estar en silencio pudieron maximizar su aprendizaje, ya que su carga cognitiva no fue tan fuerte. Entonces, Francisco, querido amigo, gracias a tu aporte, a tu explicación, he podido comprender que el estudiar con música puede ser algo que afecta a nuestro aprendizaje. Me interesó mucho en este análisis que hicieron estos científicos, el segundo grupo, el cual ellos estudiaron con sus músicas preferidas. Y entiendo que esta música preferida es como un desenfoque porque puede distraer de lo que realmente ese grupo tenía que hacer, que era prestar atención a sus tareas. Se podría decir que la música es una carga cognitiva. Sí, es así como dice Sebastián. Nuestro cerebro genera un proceso que se llama carga cognitiva. Este proceso se deriva cuando nuestro cerebro abarca mucha información y esa información viene de diferentes fuentes y lo que ocurre al final es que chocan. Y al chocar genera un efecto que se llama carga cognitiva. La carga cognitiva se puede presentar de tres formas. Carga cognitiva intrínseca, que es el aprendizaje que nos entra, y está la carga cognitiva relevante, que es el aprendizaje que uno tiene de las cosas que nos entran. Y está la carga cognitiva ajena, son aquellas cargas como las que genera la música, que nosotros estamos estudiando algo, pero la música al tener información, como tú dices, que nos gusta, nos genera un enfoque de distracción y la información que estamos aprendiendo choca con la información de la música que estamos escuchando. Espera, Francisco, ¿quiere decir que el ser humano no tiene la facilidad de hacer varias cosas a la vez? Sí, es como tú dices. Ahí entra algo que se llama control inhibitorio. El control inhibitorio es como algo automático que hacemos. Tenemos la capacidad de hacer algo, pero no lo hacemos porque podamos hacer más de una cosa al mismo tiempo, sino que hacemos eso y otra cosa que estamos haciendo porque algo ya estamos acostumbrados a eso. El control inhibitorio es como cuando nos acostumbramos a algo. Tú puedes cocinar y mirar televisión, porque ya tú estás acostumbrado a cocinar. Pero no es porque tú puedes cocinar de un momento a otro y ver televisión al mismo tiempo,
sino que ya como tú tienes la costumbre y la práctica, ya tu memoria muscular y tu memoria cognitiva permiten que tú puedas realizar esas dos actividades al mismo tiempo. Una pequeña duda, querido amigo. ¿Crees que una persona a la hora de él desconcentrarse tenga la capacidad de aprender? Claro que sí. Existe un término que se llama desconcentrarse para aprender. Este término engloba lo siguiente, que una persona cuando aprende una información debe darle cierto tiempo a su cerebro para que su cerebro procese la información y haga redes que se puedan conectar un aprendizaje con el nuevo aprendizaje que se está obteniendo. Es decir, no es sobrecargar al cerebro, porque nosotros si lo sobrecargamos al final no podremos aprender nada, porque se ocurrirá un proceso que se llama sobrecargo cognitivo y esto origina que lo que estábamos aprendiendo con lo que ya sabíamos chocar y genera un efecto que nos haga olvidar lo que habíamos aprendido. Por eso es bueno descansar y recrearse para el aprendizaje. Sebastián, he escuchado que hablas mucho de la atención en el aprendizaje, pero ¿qué es la atención y qué tan importante es la atención para el aprendizaje? Bueno, querido amigo, hace un pequeño tiempo pude leer en el capítulo número 7, titulado La atención, del libro Cómo aprendemos de Stanislas Dehaene, el cual nos dice que la atención es una especie de mecanismo o amplificador que selecciona una información y la desarrolla en el cerebro. Además, Francisco Dehaene nos describe tres sistemas que son factores claves en el tema de la atención y es un placer para mí explicártelos. Tú acabas de mencionar que para el doctor Dehaene existen tres factores claves a la hora de prestar atención y que nos permiten facilitar el aprendizaje. ¿Cuáles serían esos tres sistemas? Bueno, querido amigo, el primero es la alerta. Esta envía señales de advertencia que motivan todo nuestro cuerpo en caso de que las circunstancias lo exijan. Por ejemplo, cuando estamos en un lugar y de repente hay una explosión, lo primero es que nuestro cerebro manda ciertas señales de advertencia que nos permiten relacionar y tomar la acción de correr o ponerse a salvo. Además, Dehaene nos comparte en su libro que los videojuegos tienen un factor muy clave en este aspecto de la alerta, ya que mantienen nuestro nivel de alerta muy activo debido a la dopamina que libera nuestro cerebro cuando jugamos. Además, querido amigo, el segundo sistema es la orientación. Este es el que decide a qué le prestamos atención. Como un foco, este alumbra la información que hemos seleccionado, permitiendo prestar atención a un objetivo. Dehaene nos da un ejemplo, el cual cita en su libro al gigante William James en el 1980, el cual dice: la realidad es aquello a lo que nosotros decidimos prestar nuestra atención, lo que nos da a entender que nosotros solo le prestamos atención a aquello que es importante o de importancia para nosotros. Además, el tercer y último sistema es el control ejecutivo. Es el paso que lleva a cabo luego de haber seleccionado una información y el cerebro ya la ha amplificado y analizado. Es lo que se encarga de llevar paso a paso todo el proceso de aprendizaje que obviamente viene después de haber seleccionado y aprendido una información. Después de escucharte hablar de esos tres factores, sé que son importantes y son clave para el aprendizaje, pero ¿qué tan importantes son para la educación? ¿Y cómo van a maximizar el aprendizaje de los estudiantes y el procesamiento que estos tendrán de la información? Sí, querido amigo. Para poder aprender a prestar atención, primero, debemos saber que tiene que ver con la misma atención ejecutiva, pero enfocado en la capacidad que tenemos de concentrarnos y de controlarnos. Pero sobre todo esto, debemos saber que esto se desarrolla con la edad y la educación. Cuando nos referimos a la educación, me llega a la mente algo explicado por el mismo Dehaene.
Él dijo, presto atención si prestas atención y aprendo de lo que me enseñas. Esto tiene que ver con los gestos y señales que transmitimos en un ámbito social, esas expresiones que vemos al hacer un contacto visual con cada una de esas personas que nos rodean. Además, el enseñar a prestar atención a la atención del otro es cuando nosotros pensamos o imaginamos lo que los demás piensan de nosotros. Por ejemplo, yo como maestro pienso los temas que iré trabajando con mis alumnos, pero mis alumnos piensan que yo sé que ellos no conocen nada del tema. A esto es a lo que nos referimos a prestar atención a la atención del otro. Es tratar de deducir lo que el otro piensa al respecto de nosotros, y eso se logra en el ámbito social y educativo. En ese mismo orden, me llamó mucho la atención lo que tú mencionas y lo que menciona Stanislas Dehaene en su libro, y es que presta atención si me presta atención. Esto yo lo relacioné con el libro que Aprendiendo a Aprender de Héctor Ruiz, cuando él explica que los factores externos de nuestro ambiente captan nuestra atención. Y si tú notas que alguien no te está prestando atención, lo primero que tú haces, tu atención también se desenfoca a esta persona. Entonces, lo que yo entendí aquí es que la atención es una correlación existente entre lo que yo estoy aprendiendo y lo que está en mi ambiente. Y si ambos no están en sincronía, entonces eso me servirá de contraposición y no podré tener un aprendizaje correcto. Y la información tampoco será procesada de manera correcta. Por eso lo recomendable es, cuando vayamos a aprender, buscar un ambiente favorable para nosotros. Okay. Fue un placer para mí, querido amigo Sebastián, tener la oportunidad de interactuar contigo y comparar dos libros hermosos, Cómo aprendemos y Aprendiendo a aprender. Estos dos libros nos presentan una versión clara de lo que es el aprendizaje y la atención y cómo es favorable a la hora de aprender y qué impacto tiene en la vida de los estudiantes y de los seres humanos como seres aprendientes. Sí, querido amigo, para mí también ha sido un placer el estar una vez más interactuando o reflexionando acerca de estos dos grandes neurocientíficos que nos aportan de una manera muy importante la importancia que es la atención y lo influyente que es estudiar con música. Hasta aquí ha sido el encuentro y sería de mucha gratitud poder estar aquí una vez más compartiendo no solamente de este tema, sino de cualquier otro. Muchas gracias.